Amigas y amigos, bienvenidos todos a una nueva emisión de TVL Noticias. En esta ocasión queremos proponer a ustedes un balance legislativo, el trabajo realizado por la Asamblea Nacional en estos primeros 6 meses del año. De esto hablaremos en este programa. Precisamente para pasar revista a este balance legislativo nos acompaña ya la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidenta, qué gusto. Gracias, Belkis. Un saludo muy especial a todas y todos nuestros televidentes, siempre pues listos. Ya hemos pasado el primer semestre del 2016, así que totalmente pertinente hacer un balance de medio año y bueno, y las proyecciones que tenemos para este segundo semestre. Precisamente, y es el tema que nos concentrará en este debate a continuación. Gabriela Rivadeneira, ex concejala de Otavalo, ex viceprefecta de Imbabura, ex gobernadora de Imbabura, asambleísta nacional por el movimiento Alianza País, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señora presidenta, y previo a iniciar con este balance, quiero invitarla a usted y también a todos quienes sintonizan TVL Noticias a revisar un reportaje que recoge la información respecto del trabajo realizado en estos primeros 6 meses del año. Al menos 9 leyes aprobadas y 9 tratados internacionales son los que han marcado el trabajo de la Asamblea Nacional durante este primer semestre del 2016. Asimismo, en las diferentes comisiones permanentes se tramitan varios proyectos de ley y se cumple también con el proceso de consulta legislativa de al menos 3 propuestas. Lo revisamos enseguida. Son 9 las leyes que se han aprobado en la Asamblea Nacional en lo que va del 2016. Entre ellas, por ejemplo, en marzo el Pleno Legislativo aprobó la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La normativa tiene como propósito garantizar la soberanía alimentaria en el Ecuador y por ello los legisladores oficialistas consideraron como un hecho histórico la aprobación de este cuerpo legal. Esta es una ley que busca mejorar la producción en el país, que busca garantizar la producción en el país, que busca prepararnos de mejor manera en el sector rural para una época postpetrolera. La ley busca crear las condiciones para que el campo no sea nunca más el escenario de expulsión de cientos de familias agricultoras y campesinas. Otra de las normativas aprobadas que causó discusión fue la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. La ley incluye temas como un acuerdo entre empleadores y trabajadores para preservar el empleo, licencia por maternidad o paternidad por 9 meses y un seguro de desempleo. Así lo explica el asambleísta Fausto Cayambe. Lo que nosotros estamos creando el seguro de desempleo, que va a estar financiado por el 1% que se convierte en fondo solidario, el 2% en cuentas individuales y por un régimen solidario donde participa el Estado ecuatoriano. En este primer semestre del 2016 se han aprobado normativas como la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad de Datos Civiles, la Ley para el Equilibrio de Finanzas Públicas, la Ley de Ordenamiento Territorial, entre otras. Luego del terremoto suscitado el pasado 16 de abril, la Asamblea Nacional también trabajó en la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas, que fue de iniciativa del Ejecutivo. Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico. Que la información del manejo de los recursos estará disponible al público en línea en la página web del Ministerio de Finanzas, que el órgano a cargo de la reconstrucción deberá informar trimestralmente a la Asamblea. Por otra parte, el Parlamento ha aprobado 9 documentos entre tratados e instrumentos internacionales sobre diversos temas. 2 de ellos corresponden a supresiones de visas entre Ecuador y Kazajstán y China, así como un convenio de servicios aéreos entre la República de Ecuador y la República de Italia. Verónica Rodríguez, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. Se establece que las partes deberán generar oportunidades
para que las aerolíneas nacionales de una parte puedan competir en igualdad de condiciones en la otra. Asimismo, distintas comisiones permanentes de la legislatura llevan a cabo el debido proceso de consulta prelegislativa, por ejemplo, de los proyectos de Código del Ambiente, de Código de los Conocimientos y de la Ley de Semillas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, allí teníamos algunos de los elementos que evidentemente han marcado el trabajo legislativo en este primer semestre del año, señora presidenta. Una primera mirada general de todo aquello que se ha tramitado. Bueno, yo creo que este año ha sido un año importante en producción legislativa. Este año empezamos a topar ya temas nuevos, digamos, dentro de la legislatura. Es decir, mientras en el año 2015 tuvimos la oportunidad de cerrar muchos temas de tratamiento, en este año 2016 hemos iniciado con la apertura de nuevos temas que, si bien es cierto, estaban y permanecían de la agenda legislativa del año pasado, no habían sido aperturados ni tenían un tratamiento. Entonces, ahora en donde nos encontramos es muchos cierres de esos procesos, pero otros que están en pleno tratamiento. Hablamos, por ejemplo, de 3 consultas prelegislativas: Código Ambiental, Código Ingenios y la Ley de Semillas, que cada una de ellas tiene su propia dinámica en cuanto a la colegislación ciudadana. Estamos hablando, por ejemplo, de las leyes de reactivación económica. Recordemos que a inicios ya desde el 2015 y con más énfasis en el año 2016, habíamos planteado con urgencia tener una legislación que incentive, motive, dinamice nuevamente la economía nacional. Entonces, ahora hemos empezado ya el tratamiento de lo que es la Ley de Turismo y la Ley de Defensa del Artesano, anclada a esa visión justamente del tema de desarrollo económico. Sin duda también el terremoto del 16 de abril causó un cambio y nos volvió a plantear una actuación desde el legislativo en cuanto también a las necesidades de país frente al terremoto. Y por eso es que una gran parte de este primer semestre estuvo prácticamente relacionada con las actividades tanto de asistencia y de influencia directa de la Asamblea de los días posteriores al terremoto, pero también la aprobación de 2 normativas. No solamente fue la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que lógicamente tenía una carga impositiva frente a las necesidades de recaudar cerca de $1.000 millones de los 3.300 que se necesitan para la reconstrucción, que ya corresponden a esta ley, sino también la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que ahora se convirtió en una ley prioritaria, es decir, cómo cercar y dar justamente esa responsabilidad para que los municipios especialmente, que son los que tienen que guiar el tema del control de la infraestructura, tengan una norma mucho más estricta, porque esto también fue uno de los resultados del terremoto, es decir, viviendas, construcciones que se vinieron abajo, que prácticamente parámetros técnicos y demás. Eran prácticamente como haber en la palma de la mano aplastado una galleta, es decir, sin normas de control, cemento mezclado con arena de mar que debilitó muchísimo el hierro de las columnas, es decir, ¿cuántas muertes pudieron prevenirse si es que hubiéramos tenido normativas absolutamente expeditas en cuanto a controles de construcción? Entonces fueron 2 leyes que fueron prioritarias de manera inmediata después del terremoto y por supuesto el seguimiento que hemos estado dando posterior a eso. Recordemos que ya en septiembre, inicios de septiembre, debemos tener ya el primer informe del Comité Interinstitucional de los resultados de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Entonces pienso que ha sido un semestre con mucha carga, un trabajo ahí 24/7 por parte de los asambleístas a través de las comisiones, y es lo que nos va a permitir también marcar los temas para el segundo semestre. Señora presidenta, si bien es cierto el año no concluye todavía, esta es una revisión precisamente del trabajo en este primer semestre, y si bien también se ha hecho mucho énfasis en que no nos centremos tanto en la cantidad, sino en la calidad, en aquello que se ha avanzado, ¿qué decir cuando a inicios de este año se planteó una agenda legislativa de al menos una treintena de leyes debían sacarse en este 2016 y vamos cerca de 9 proyectos que han sido aprobados en el Pleno de la Asamblea Nacional?
Bueno, hay que recordar que ya la agenda legislativa no corresponde únicamente al 2016, sino es una agenda legislativa hasta fin de periodo, que será mayo del 2017. Entonces, bueno, esto está atravesado por un periodo electoral que también marca una pauta distinta de trabajo desde la Asamblea. Esperamos realmente ser capaces de darle un énfasis especial al trabajo legislativo para cumplir con la mayor parte de leyes planteadas. Pero además son leyes con proyección, es decir, muchas de ellas, sin duda alguna, serán cerradas en este periodo. Otras quedarán ya en tratamiento entre el primero y segundo debate para que el próximo periodo legislativo le dé continuidad. Es un poco lo que nosotros hemos venido haciendo cuando en el 2013 acogimos la legislatura con una serie de deudas en la agenda legislativa que de una u otra manera hemos podido saldarla en estos 3 años ya de este periodo legislativo. Entonces, las agendas legislativas son flexibles. Obviamente corresponden mucho a las coyunturas. Hemos tenido que incorporar en nuestra agenda temas que no estaban planificados y que hoy han sido importantes. Las económicas urgentes, las de reforma de reactivación económica. Yo misma he presentado recientemente 3 proyectos de ley, de tal manera que son incorporaciones que se hacen a la agenda legislativa que no necesariamente tienen que terminar en este periodo, pero que sí se quedarán para complementar el trabajo del próximo periodo legislativo. Entonces, ahí insisto en lo que mencionaba Belkis, en que no es solamente la cantidad, sino es la calidad de normativas, cuánto estas estén acopladas a las realidades y a las coyunturas que el país y la sociedad nos plantea. Y yo creo que en ese sentido hemos dado más bien una respuesta positiva frente al trabajo que hemos hecho desde la Asamblea. Ahora bien, señora Presidenta, tratemos de profundizar al menos un poco en aquellos proyectos que ya han superado sus debates en el Pleno de la Asamblea Nacional y están vigentes. El proyecto de ley de tierras, bueno, usted hacía énfasis en que este ha sido un año que ha dado pie para el trámite de nuevos proyectos de ley, pero la ley de tierras venía constituyéndose todavía en una deuda para cerrar este ciclo de la revolución agraria en el país, luego que fue la aprobación de la ley de aguas y demás. La ley de tierras constituyó un paso importante. Claro que sí, porque además en el 2010 fue donde las organizaciones sociales y campesinas presentan como iniciativa popular el texto de ley de tierra. Y es solamente en este año 2015 que pudimos concretar la votación del proyecto de ley basados en el texto original presentado por las organizaciones sociales, lo que también le da otra característica, porque garantiza que esta legislación está totalmente realizando una colegislación ciudadana, que fue uno de nuestros primeros planteamientos. Es decir, ninguna ley puede ser consagrada sin tener un proceso adecuado de socialización y de colegislación. Y para eso hemos usado varias herramientas. No solamente está la consulta prelegislativa, que de por sí ya es una herramienta que nos permite validar los textos cuando tienen que ver con derechos colectivos. Pero a nosotros hubiera sido más cómodo dedicarnos a hacer colegislación únicamente cuando afectemos derechos colectivos en la consulta prelegislativa. Pero nuestra decisión política fue hacia más allá. No solo es la consulta prelegislativa o no son solo derechos colectivos, son todos los temas que trascienden sobre una ley y que han sido socializados y compartidos en territorio a través de audiencias públicas, conversatorios, presencia de comisiones en territorio, las mismas recepciones de comisiones generales, y así en comisiones como en el mismo plenario cuando estamos topando temas de trascendencia, de tal manera que yo me atrevería a decir con absoluta certeza que los proyectos de ley, el 100% de esos proyectos de ley votados en la Asamblea han tenido un proceso de legitimación que va mucho más allá del proceso legal que hace la Asamblea. Y ahí la prueba clara de eso es la ley de tierras, que ahora la Comisión ya está en un proceso de fiscalización en cuanto al cumplimiento de haber expedido el reglamento para que se operativice la ley de tierras, y que en eso fue la Comisión misma que está haciendo incluso una propuesta hacia el Ministerio Rector para que sean incorporados temas dentro del reglamento que precautelen totalmente los principios y la visión de la ley de tierras en cuanto a la redistribución de tierras productivas que deben ahora pasar de manera ordenada y de manera adecuada también a manos de campesinos y agricultores. Para complementar en cierta medida su aplicación se viene también la ley de semillas. Actualmente en esta etapa de consulta prelegislativa, asimismo al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria, y sobre lo cual se ha generado mucha expectativa, señora Presidenta. Todas estas leyes corresponden a uno de nuestros enfoques, que es el tema de la revolución agraria.
Y en eso teníamos una gran deuda y teníamos a nivel general. Yo pienso que a nivel legislativo hemos saldado en parte la necesidad de tener una ley de agua, una ley de tierra, ahora una ley de semilla que pueda ser complementarias a la revolución agraria. Pero ahí tenemos una gran deuda y es que ya el rato de poner en operación las leyes, o sea, si por un lado el legislativo cumple, por el otro lado los que operan y los entes rectores debían ya tener una planificación apropiada para que en este momento podamos hacer una evaluación ya de cómo avanza el tema agrario, que yo creo sigue siendo una de las grandes deudas del proceso político a nivel nacional, el tema de considerar a lo agrario incluso como parte del cambio de la matriz productiva. Entonces ya son partes que, por ejemplo, que nos presentan a nosotros, y hemos sido muy claros en esto, de acoger este tema de las deudas agrarias, incluso para fomentarlas desde nuestro aporte político a lo que será el plan de gobierno al 2017, en donde, insisto, en temas agrarios falta todavía muchísimo por hacer, y el tema de la ley de semillas, que es ahora un aporte, por primera vez del Ecuador va a tener un banco de semillas donde podemos garantizar soberanía alimentaria, donde además la investigación, la ciencia y de tecnología debe garantizar que esas semillas originarias puedan ser mejoradas para garantizar competitividad también en el mercado agrícola. Entonces, una serie de componentes que van alrededor de la ley de semillas, eso sí, aclarando de paso, y yo lo hice en mi intervención en el Pleno, en el primer debate de la ley de semillas, que una cosa es garantizar con nuestros mecanismos de investigación una mejoría de nuestras semillas y otra cosa es que se permita por mínimo pensar que esta ley dé paso justamente a el tema de las grandes corporaciones transgénicas que han tenido ya una historia nefasta en muchos de los países de nuestra región y que nosotros debemos ser absolutamente sabios y conscientes en precautelar y tener la responsabilidad de que ese texto de ley de semillas precautele lo que ya dice la Constitución, que es justamente basados en nuestra soberanía alimentaria, nuestras propias prácticas para garantizar esa soberanía. Y eso deberá ser precisado en los informes correspondientes, tenemos entendido. Queda claro este punto, señora Presidenta. Hablemos de la Ley para la Promoción del Trabajo Juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo. ¿Por qué se tornó tan importante y necesario trabajar en esta propuesta de ley? El 2015 terminamos ya con un punto de incremento en las tasas de desempleo en el país y principalmente las evaluaciones daban que mucho de ese porcentaje, me atrevería a decir que creo que era más o menos como el 38%, no recuerdo muy bien la cifra que se dio en el momento del debate de la ley, estaba directamente relacionado al tema jóvenes. Entonces era como precautelar. Primera instancia, el trabajo que existe. Es decir, tenemos una desaceleración económica desde el 2015 que ha apretado muchísimo la economía. Muchas empresas han visto la necesidad de despedir a personal para mantener su estabilidad fiscal y ante eso, pues el Estado debe dar una lectura correcta sobre el tema de protección de uno de los grandes logros de este año, que ha sido justamente la estabilidad laboral, políticas de generación de esa estabilidad, pero sobre todo de apertura de mercado laboral para nuevas poblaciones. Entonces, a esto se debe principalmente esta ley. Si teníamos ya una desaceleración económica importante, que había aumentado ya a finales del año 2015, un incremento en el tema de desempleo, pues la legislación tenía que de manera inmediata, por un lado, precautelar el empleo actual y para eso se ha puesto diferentes incentivos para el sector privado para que bajo ningún concepto el tema de desaceleración económica de ninguna empresa signifique en primera instancia votar a gente. Eso no puede ser una alternativa viable dentro de un sistema que sobre todo precautela el ámbito del mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos y eso una gran parte es a través del mercado laboral. Entonces precautelamos el trabajo actual, pero además generamos otras fuentes de trabajo. ¿Cómo las generamos? A través de políticas como Mi Primer Empleo, en donde se da desde el Estado un incentivo al sector privado para que el Estado cubra, por ejemplo, seguridad social de jóvenes de 18 a 29 años que puedan optar por, 24, años, que puedan optar por el método de primer empleo de 6 meses hasta por 1 año para ya romper ese círculo vicioso que tenemos los jóvenes en este caso, en el que vamos a un lugar a presentar nuestra carpeta y nos dicen, ¿cuántos años de experiencia tienen? No, no tengo, es que recién salí. Ah, no, entonces no. Y sigue el círculo vicioso, ¿no? O sea, es un círculo vicioso, claro. Porque además entonces, ¿cuándo vamos a dar la oportunidad de que un joven acumule experiencia laboral si no se abren espacios laborales? Bueno, la iniciativa ya existía como tal, yo lo recuerdo, pero no se contemplaban estas garantías como, por ejemplo, lo que usted menciona, que los jóvenes accedan a la seguridad social, si no me equivoco. Pero además es una iniciativa aplicada
aplicada desde la política pública, no desde la legislación. Así es. Y ese es un gran debate y será un debate que no termine en este periodo siquiera, que es el debate en cuanto la legislación puede soportar los cambios fundamentales y trascendentales de la sociedad. Si por un lado la voluntad política y la visión del jefe de Estado puede incorporar transformaciones importantes en la sociedad, esa visión puede cambiar con el siguiente jefe de Estado. ¿Cómo precautelamos derechos fundamentales? Y esto es parte de esos derechos fundamentales al trabajo y a la inclusión efectiva de los jóvenes. Estableciéndolo es a través de una legislación. Y la legislación, aunque pueda cambiar posteriormente, pues ya tiene otros procesos que pueden garantizar que el derecho ganado no tenga retroceso. Entonces a esto se debe haber acoplado la norma justamente a políticas sustentables y que además recordemos, y yo hacía énfasis de esto un poco después de haber lanzado el informe del PNUD en el Parlatino, que fue hace aproximadamente unas 4 o 5 semanas atrás. El informe del PNUD ya establece sugerencias a los estados y con gran satisfacción, decíamos en gran medida, nosotros veíamos como parte de las sugerencias que el PNUD, que es la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas, hacía hacia los estados, es en primer lugar, ellos ya reconocen el tema de las políticas de mi primer empleo como políticas necesarias para impedir la reversión de un gran sector de la población hacia la pobreza. Pero además otra de las políticas sugeridas es el seguro de desempleo. Entonces cuando nosotros decimos cómo garantizar la estabilidad de los ecuatorianos y de la familia ecuatoriana ante la desaceleración económica y ante la pérdida de trabajo, es cimentando seguros de desempleo que puedan permitir un ingreso mínimo a la familia que tiene a la cabeza de hogar desempleada para que pueda tener ese ingreso mínimo y pueda mantener una estabilidad de vida hasta que pueda recomponerse su situación laboral. Seguro de desempleo y el tema de los cambios en cuanto a la cesantía, señora presidenta, que causó gran discusión en la sociedad, desde sectores de la oposición inclusive ligaban este tema con la falta de recursos por parte del Estado y en este caso el financiamiento al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para cumplir con estas obligaciones que estaban establecidas. Pero además, o sea, es muy contradictorio de la sociedad, digamos, llegar a pensar que tenemos que seguir ampliando derechos, que es nuestra obligación, sin tener que ampliar el sostenimiento de esos derechos. Entonces es fácil coger y decir, sí, pongan subsidios, pongan garantías, pongan incentivos, sí, ¿de dónde salen los recursos para hacer eso? Porque no es que no se necesitan. O sea, para poner un incentivo tributario, quiere decir que debe haber otra parte que compense ese incentivo para que el sector privado pueda mantener una estabilidad. Entonces, a eso se debe justamente las políticas de equilibrio. Y cuando nosotros estamos diciendo tenemos que garantizar las leyes o derechos que van justamente a cerrar las brechas de desigualdad en el país, estamos diciendo que tenemos que a la par seguir generando mecanismos para que a futuro esos derechos no se vean afectados por falta de ingresos económicos. Ese es un gran reto y yo creo que es un gran desafío. Hemos avanzado muchísimo en garantía y ampliación de derechos, pero nos hace falta complementar justamente eso con políticas adecuadas del modelo económico para que pragmáticamente podamos cimentar garantías económicas para la sustentabilidad de los derechos sociales que tiene el pueblo ecuatoriano. Señora presidenta, nada más para cerrar este tema de esta ley como tal, ¿qué lectura tiene usted respecto de ese debate que se inició en su momento sobre estos dos elementos que yo citaba, el seguro de desempleo y el tema de la cesantía, a la fecha? Desde cuando se tramitó este tema aquí en la Asamblea Nacional previo a lo que fue la aprobación hasta estos actuales momentos. No tengo el dato exacto a la fecha, pero hace un mes que se informó, ya eran 8,000 familias ecuatorianas que tenían y estaban garantizadas con el seguro de desempleo. Ese es el real impacto. Sí, pero yo me refería más bien a las críticas que surgieron respecto de ello. Bueno, pero las críticas caen por sí solo. Este mismo dato ya desmantela muchísimo lo que la oposición decía que era un saludo a la bandera y que no iba a servir para nada. Bueno, en efecto, muchas y miles de familias ya se han acogido a estas políticas y están sosteniendo en un momento económico difícil, no solo para el país, sino para el mundo. Estamos viviendo hacia una crisis económica mundial, en donde más bien el Ecuador ha demostrado que gracias a sus políticas económicas ha permitido mantener un equilibrio. Pero, por ejemplo, o sea, escuchar y decir de la oposición, y que ahora seguro tendrá que buscar otro tipo de argumentos por los que en su momento fueron expresados, se han caído totalmente por su propio peso la aplicación de la ley. Y esto no es nuevo, es decir, debemos estar conscientes que estamos en un año político, no ahora que ya nos aproximamos a un proceso electoral, sino que iniciamos el 2016 con un movimiento político anclado hacia esa percepción electoral que se quiso cimentar y que ahora todas las normas, porque
A la oposición hemos escuchado en cada una de las leyes, es decir, no es una oposición cuya razón y cuya lógica permita no solamente decir me opongo, sino qué propuestas presentar. No ha sido eso, una oposición por oposición a políticas de avanzada, en las que prácticamente buscan mantenerse en una palestra electoral y buscan también desacreditar y deslegitimar esta institución que se ha convertido en una institución donde se ha profundizado el proceso de transformación de la vida de los ecuatorianos. Y eso yo creo que es uno de los temas que debe estar pendiente en nuestra agenda política y pública de manera permanente como análisis, porque es ahí donde se va a avanzar los argumentos más fuertes con los que la oposición va a querer ganar mayoría de curules desde la Asamblea, obviamente mirándonos en el espejo latinoamericano, porque hoy resulta que los parlamentos no están protegiendo los derechos ni están garantizando el voto popular a través de su representación, sino que se han convertido en espacios de golpes de Estado, como es lo que estamos viendo en Venezuela y en Brasil. Correcto, señora presidenta. Bueno, son varios los temas todavía que nos quedan pendientes de tratar. Lo vamos a hacer en breve, luego de la siguiente pausa, amigos. A ustedes los invitamos a seguir en la sintonía de esta emisión informativa con este balance legislativo del primer semestre del 2016. Ya regresamos. Amigas y amigos, gracias por permanecer en la sintonía de los medios legislativos y en esta nueva emisión de TVL Noticias, donde junto con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, hacemos un balance legislativo correspondiente a este primer semestre del año. Señora presidenta, aquí un poco centrarnos en aquellos temas económicos, aquellas leyes económicas que fueron tramitadas ya por el Pleno de la Asamblea Nacional, ahora ya están vigentes. Podemos empezar, por ejemplo, con la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. Mire, esa ley causó sin duda alguna un debate importante y a mí me parecía muy importante también, y traigo nuevamente un poco la analogía entre lo que estaba pasando en el Ecuador en ese momento de las reformas para el equilibrio fiscal y lo que estaba pasando en su mismo momento en Argentina con reformas en carácter tributario. Mientras en Argentina, en los primeros meses del año 2016, se implementaron medidas tributarias frente a luz, agua, gas y transporte, que además son actos tributarios que afectan a toda la población sin distinción y donde siempre los más perjudicados o desfavorecidos van a ser las grandes mayorías de las poblaciones. Paralelamente a esos debates, nosotros aquí en el Ecuador estábamos debatiendo sobre la subida al cigarrillo, la subida a la cerveza y la subida a los impuestos especiales. ¿Que a quiénes afectan? A los de una clase adquisitiva que puede justamente adquirir y que puede seguirlo haciendo, pero conscientes de que tiene que aportar un poco más para que las grandes mayorías no se vean afectadas, sobre todo en el tema de la concesión de derechos y de acceso a los servicios básicos. Esos dos debates son las pautas para el modelo económico que defendemos. En el uno se ve claramente el modelo económico de defensa del capital por sobre los intereses y necesidades del ser humano, y en el otro estábamos debatiendo sobre una redistribución adecuada de la riqueza para que los más pobres de la patria tengan todavía posibilidades de buscar una salida de la pobreza. A eso se debió justamente la Ley de Equilibrio Fiscal, hacerlos suficientemente responsables para buscar cuáles son los ámbitos en los que podemos incrementar mayor aporte de ciertos sectores y cuáles son los otros ámbitos que no pueden ni pueden ser expuestos a un retroceso porque afectarían a las grandes mayorías. Ese fue el debate y el resultado de esa ley es que hoy tenemos justamente un ingreso importante. Esto rompe otro de los mitos generados en los últimos años, que es del Estado impositivo. O sea, no se han generado más leyes con nuevos impuestos. Es más, se han eliminado 11 impuestos y se han reformado 7. Y dentro de esas reformas es donde hemos podido ir justamente mejorando no solamente el ámbito y el sector de aplicación del impuesto, sino la recaudación. Entonces, somos una sociedad que no paga más, sino que paga lo que debe pagar,
en igual proporcionalidad, los que menos tienen hasta los que más tienen, para garantizar un sistema solidario tributario y con eso un sistema solidario económico. Usted hacía referencia, señora presidenta, que esta ley iba dirigida a aquel grupo de la población con cierto nivel adquisitivo. No obstante, yo recuerdo durante el debate se hacía referencia a que se atacaba a las clases menos favorecidas. Y voy a citar un ejemplo que fue el que había planteado en ese momento el sector de la oposición, aquel obrero cuya única comida en el día o una de sus comidas en el día era el pan con cola. Ustedes allí, desde el oficialismo, se hacía mucho énfasis en que este proyecto de ley en su momento también tenía este enfoque preventivo en lo que tiene que ver con el tema de la salud. Pero segura que esa expresión vino de los parlamentarios socialcristianos. Porque esa es su visión. Un obrero no puede ir más allá. Nosotros apostamos porque todos podamos ir más allá. Y no vamos únicamente en que nuestro alimento diario sea un pan con cola, cuando realmente lo que queremos es que el alimento diario sea el que tenga todos los componentes para garantizar un buen estado de salud integral. Esa es la diferencia entre la propuesta social cristiana y la propuesta de quienes defendemos justamente la construcción del proyecto del buen vivir. Y a eso vamos. Y cada una de las normas ha sido acoplada en su integralidad a ese concepto de buen vivir. Entonces no estábamos debatiendo únicamente una medida tributaria. Esa medida tributaria ayuda con sus efectos a temas paralelos que son relacionados al bienestar del ser humano. Entonces, mientras en nuestra sociedad hemos pasado en un buen sector de la infancia, de pasar de desnutrición crónica a una obesidad, entonces tenemos que preguntarnos qué está pasando con el sistema de alimentación. Y esa Coca-Cola que usted le encuentra hasta con más acceso que el agua. O sea, en todas las comunidades, y en la comunidad más alejada y en la comunidad rural más alejada, usted encuentra la Coca-Cola cuando a veces hay dificultad de encontrar agua potable decente para el consumo. Esos son los temas de debate profundo y de estructura del país. Entonces no estamos en contra del consumo de cierto o no producto, podemos seguirlo haciendo. Pero tenemos que estar conscientes de que el uso de ese producto causa más afectación a nuestra salud y con eso también una afectación al país. Porque 800 mil millones de dólares ha gastado el sistema de salud pública en tratar y prevenir problemas relacionados con ese tipo de consumos, que lo que esas empresas productoras de esos productos son los que pagan por impuestos al Estado para cubrir esas necesidades. Entonces son temas que van mucho más allá de un debate de un tributo de 1 centavo o de 13 centavos al litro de cerveza, porque va profundamente a esos problemas estructurales que tenemos. Y para eso vamos a seguir trabajando y sin duda alguna, dar no solamente argumentos de pobreza, que es lo que se basan para mantener un status quo los asambleístas socialcristianos, sino dar argumentos en el que el ser humano comprenda que su vida depende de una integralidad y de una función holística que podamos tener realmente para tener acceso a todo lo que necesitamos para mantener una mejoría de condición de vida, especialmente cuando estamos pensando en los más chiquitos, en aquellos que necesitan de toda la atención, que son las niñas y niños en el país. Correcto, señora presidenta. Hablemos ahora de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Este también fue un tema, tramitado en este primer semestre del año con objetivos muy puntuales, si podemos recordarlos. Bueno, estos son de los temas que se adscriben a la lógica de ver cómo eliminamos la burla a la patria. Porque estos son aspectos de burla a la patria. O sea, uno piensa que por muy pilas puede quitarse la ley, hacerle un quito a la ley, sacar capitales del país sin que eso tenga ninguna repercusión interna. Se quedan totalmente invictos los que han sacado capitales y fuga de capitales durante décadas en nuestro país, dándole totalmente la espalda a la patria y al pueblo ecuatoriano. Y esta es una de esas leyes que se escribe justamente a decir, perfecto, usted tiene toda la posibilidad y capacidad de hacer con su dinero lo que usted crea conveniente, pero en esa responsabilidad usted tiene que saber que por lo que haga también tiene que pagarlo justo al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de fuga de capitales y cuando hay autoridades incluso locales, y una de esas es una de las grandes municipalidades del Ecuador, donde su alcalde tiene todos sus bienes a nombre y en una fundación que se encuentra en Panamá y no paga ningún centavo ni ninguna responsabilidad por esos bienes que no están en Panamá, pues los bienes están aquí en el Ecuador. Y eso es lo que tenemos que evidenciar en una normativa que precautele que todos los bienes, propiedades que se encuentran en el Ecuador paguen impuestos
puestos en el Ecuador, porque no nos sirve de nada la economía ni este equilibrio, pues el que todos los bienes de esas personas que han sacado en algún determinado momento sus bienes para domiciliarlos en paraísos fiscales tengan no solamente un rasgo de legalidad, sino de legitimidad. Entonces ahí es donde nos enfrentamos también a otro debate, y esto fue respuesta justamente a esos niveles de control, a un control del Estado para garantizar que todas y todos podamos dar cuentas y transparentar esas cuentas frente al país, y mucho más ahora después del escándalo de los paraísos fiscales, cuál es esa responsabilidad total que tenemos desde el Estado, concibiendo al Estado desde lo público, pero también lo privado, frente a ese desarrollo del país. Pero antes de la promulgación de esta ley, señora presidenta, ¿qué pasaba con esos niveles de control por parte del Estado? Digamos que por más control que quería aplicar el Estado, no podía hacerlo expeditamente porque no tenía la normativa que le regule o que le obliga al privado a transparentar sus cuentas. Hasta hoy tenemos muchas dificultades de eso, y sí hemos abierto estos procesos anclados mismo a los paraísos fiscales, y hace poco conversamos con el director de Servicio de Rentas Internas, decía, hoy hemos avanzado mucho porque ya tenemos una legislación que permite transparentar, pero ¿cuántos todavía no se apegan a esa transparencia? Y es un tema medio complejo de saberlo, porque si yo saqué hace 10 años mis recursos a través de paraísos fiscales y ha sido una dinámica empresarial de ese manejo, pues entonces ¿cómo el Estado entra a regular cuando no se tiene cuentas claras y cuando no se tiene claridad de esos movimientos financieros? Entonces estas leyes es justamente lo que ancla es este tipo de control que nos permita transparentar, simplemente transparentar. Durante décadas pedimos al sector público transparentar su actuación. Hoy el sector público tiene absoluta transparencia de su información. Perfecto, entonces ahora vamos a transparentar la sociedad. Y en transparentar la sociedad no solamente está lo público, sino también hay una corresponsabilidad privada. Transparentar, señora presidenta, y también corregir eventuales irregularidades. Y aquí quiero ligar también lo que se analizó cuando se tramitó la ley para evitar la elusión del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones, que en un primer momento se había confundido con este proyecto de ley que había sido remitido desde el Ejecutivo. De la tabla. Así es, remitido por el Ejecutivo a la Asamblea, que luego fue retirado, y se pensó que cuando se tramitó en lo posterior esta propuesta tenía que ver con la anterior, cuando no hubo modificación de esta tabla para el pago del impuesto. Así es, y yo creo que logramos esclarecer en el tiempo adecuado, por un lado lo que contenía la ley aprobada, y por otro una ley que todavía no ha ingresado nuevamente al legislativo después de haber sido retirada por su proponente, que fue el presidente de la República, pero que el debate sigue intacto. Y yo sí quiero hacer mención a esto, porque una cosa es que no estemos tratando el proyecto de forma procedimental o formal, y otra cosa es que el debate en la sociedad se haya paralizado. Estamos debatiendo y seguiremos debatiendo con toda la fuerza, porque estas son las leyes que tienen que ver con la redistribución. No puede ser posible que en un país todavía con tantas ausencias, debilidades, con tantas necesidades, sea apenas el 2% de la población que haya capitalizado todo lo que el 98% restante necesita. Esta ley, como la ley de herencias, que es donde el que más ha logrado acumular pague un poco más a su país, eso es lo que tiene que seguir en debate, porque si no caeríamos en el error de seguir tapando actos por los que la acumulación significaba el enriquecimiento de pocos. Entonces seguimos planteando ese debate dentro de la sociedad, así también como el de plusvalía, que de una u otra manera se hizo una regulación un poco más expedita en la Ley de Ordenamiento Territorial, pero que el debate es similar. ¿Por qué solo unos que tienen acceso a la información pública pueden ganar más frente al resto de la población que no tienen ningún tipo de información, y que las ganancias extraordinarias de sus bienes en un proceso de compra y venta puede significar hasta el 300 y 500 veces su ganancia frente a las obras públicas que se construyen con el aporte de los ecuatorianos? Pero eso es otro tema de debate, pero insistir en que estos temas siguen en el debate social. ¿Que aterrizará en el trámite en la Asamblea nuevamente, señora presidenta? Esperemos, eso ya le corresponderá a quien tiene que presentar proyectos de carácter tributario y económico. En este caso, la Constitución es absolutamente clara, es el Ejecutivo como colegislador el único que tiene la posibilidad de presentar reformas económicas y tributarias a la Asamblea, pero insisto,
insisto, ese es un tema que independientemente de su trámite formal, es un tema de debate permanente. Nos quedan algunos minutos, señora presidenta, y quisiera aprovecharlos para hablar de estos temas todavía pendientes. Y allí, algunas de las propuestas que fueron presentadas por usted, que son de su autoría. Tenemos en pleno trámite las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en donde usted había planteado una propuesta casi que integral para precisamente modificar la norma que rige la función legislativa. ¿Cómo avanza aquello? Bueno, al fin pasamos primer debate, que eso es un avance importante. Y digo al fin porque recordemos que en el año 2014 yo había presentado el primer proyecto de reformas. Al año de haber estado al frente de la administración ya nos dimos cuenta de muchas falencias, de muchas debilidades y vacíos que tenía la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde esa fecha hasta acá hemos podido identificar otro tipo de falencias, entonces hemos hecho una propuesta integral que va desde el ámbito administrativo, ámbito legislativo, ámbito fiscalización y cómo poder regular más. Pero yo quiero hacer mención a uno puntual que me parece que es bajo la responsabilidad política y lo que nosotros hemos defendido siempre, que es el tema de la condición de la ética política en nuestra actuación. Y no es ético, y peor en un político, porque yo creo que un político que no responde a sus competencias no puede mostrarse como tal, que un asambleísta tenga una representación de su población y que sea incapaz de participar en las sesiones de comisiones y en las sesiones de pleno cuando esa es su responsabilidad fundamental. Entonces, basados en ese concepto de responsabilidad y de ética política, yo creo que una de las principales reformas es poner mayor disciplina y mayor control a las asistencias de los parlamentarios, que van desde un tema de regular cuáles son asistencias justificadas y cuáles son ausencias injustificadas, y dentro de las asistencias injustificadas, que el 40% de las mismas al mes corresponda a pérdida de su curul. Yo pienso que solamente siendo más radicales vamos a poder también mejorar nuestra tarea legislativa, porque muchos de los temas en comisiones y en pleno no pueden resolverse si es que no tenemos la participación de todos los asambleístas. Pero pérdida de curul, señora presidenta, que ha sido calificada por el sector de la oposición como inconstitucional porque esta destitución, si se quiere, no consta como una causal contemplada precisamente dentro de la propia Carta Política. La Constitución lo que hace es poner un paraguas, pero ya depende de la... Por eso hay leyes, pues, o si no la Constitución nos bastaría para regular. Es el marco general. Por supuesto, la Constitución te dice eso paraguas, y ese paraguas aterriza en leyes para que eso pueda ser garantizado. Entonces, las leyes en general responden a esa operativización que ya marca los derechos de la Constitución. Y si la Constitución garantiza o pone ya derechos y obligaciones para los parlamentarios, es la Ley Orgánica de la Función Legislativa que regula desde dónde y hasta dónde van esos derechos y desde dónde y hasta dónde esas obligaciones. Pero este tema ha generado también otro debate, y es el que tiene que ver con que ese legislador, ese parlamentario ha sido electo por el pueblo, y entonces únicamente el pueblo es el que tendría la facultad de destituirlo. Con más razón. Esa es otra discusión. Pero con más razón, si es electo por el pueblo, debe estar aquí para defender los derechos del pueblo. Y si no están aquí, entonces ¿dónde están? Y eso es lo que debe observar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Entonces yo creo que los argumentos que se han vertido, lógicamente son válidos para una discusión que muchas veces recae en el tema del show mediático, es decir, cuántas veces puedo aparecer en las pantallas televisivas haciendo contra una propuesta que más bien es de lo más lógico. El tema de poder revocar incluso el mandato a los asambleístas o a cualquier autoridad de elección popular lo pusimos nosotros en la Constitución. Hemos presentado por todas las vías todas las herramientas y las armas para que siempre el pueblo tenga la última decisión. Pero en este caso también es nuestro deber institucional reglamentar y regular que todos los representantes tengan los mismos comportamientos de actuación frente a ese propio electorado. Por eso yo al inicio decía que no sé si incluso es político, porque yo no sé con qué cara alguien que no viene a la asamblea luego va a pedir los votos de la gente. Y esa también es nuestra responsabilidad, visualizar para que la madurez política del pueblo, que ha crecido muchísimo durante los últimos años, sea quien al momento de elegir en las urnas exija no solamente el cumplimiento de un plan de trabajo que de por sí presentamos para poder ser electos, sino la absoluta ética dentro de su participación.
Y eso es uno de los temas que tenemos que profundizar en un debate social y un debate con la población, y por eso es que nuestra sumatoria absoluta y total al pacto ético, que un pacto ético no tiene que ver únicamente con el tema de la salida de capitales, sino tiene que ver con todas estas cosas. Un pacto ético es el volver a pactar con el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es nuestra relación cuando acercamos la institucionalidad a la ciudadanía para que la construcción de un tejido social fuerte sea el único garante al final del día de sostener los grandes logros y los grandes derechos que hemos garantizado y obtenido durante estos años de transformación de la patria? Correcto, señora presidenta. El proyecto de ley para el uso del cannabis con fines terapéuticos. ¿La sociedad ecuatoriana está preparada para iniciar un debate alrededor de este tema? Yo creo que siempre estamos preparados para todos. Y yo creo que también hay que rompernos un poco esas barreras en decir, no presentemos, es que la población no va a comprender. No, estamos equivocados. La población siempre comprende porque es parte de sus necesidades. Y sobre todo cuando hay más de 200,000 personas en el Ecuador que tienen epilepsia, muchos de ellos epilepsia refractaria, que ha sido muy complejo de manejarlo con métodos químicos de tratamiento, y donde este tipo de alternativas son realmente la solución al mejoramiento de su calidad de vida. Y esa siempre va a ser nuestra finalidad última. Aquí viene en debate muchas cosas. Primero, el gran poder de la farmacéutica transnacional dentro de nuestros países, y cómo esta farmacéutica transnacional y los intereses del capital sobre la medicina y la salud han jugado un rol fundamental para invisibilizar o negar las potencialidades que tenemos desde la propia naturaleza para generar un equilibrio de nuestro desarrollo. Y esto es absolutamente claro, no estamos hablando de nada nuevo. Saber que el cannabis tiene potencialidades, pues ya lo hemos sabido toda la vida. La humanidad, a través de los diferentes métodos de investigación, ha demostrado que hay plantas que tienen grandes componentes para la salud de los seres humanos, o si no reconoceríamos las típicas agüitas de la abuela, que son las agüitas de me duele la cabeza, toma testito, me duele la barriga, toma esta agüita. Eso no estaría reconocido si es que nos hubiéramos invisibilizado milenios de desarrollo humano frente justamente a la investigación de la naturaleza. Y esto es parte también de ese debate. Y yo creo que sentando muy bien y con absoluta claridad que esta ley promueve el uso del cannabis solamente para fines médicos y terapéuticos, es donde nos podemos como sociedad dar la oportunidad de volver a comprender que nuestro rol como seres humanos, como parte de la naturaleza, es seguir buscando el equilibrio entre ese desarrollo del ser humano y de la naturaleza. Así que por un lado está esto, y por otro decir con absoluta radicalidad que vamos a seguir luchando contra toda forma de microtráfico, de tráfico y de prevenir sobre el consumo de drogas, y muchas de esas drogas son drogas socialmente aceptadas. El licor, el cigarrillo, son drogas socialmente afectadas que pueden ser muchísimo más graves en daños colaterales que muchos otros tipos de consumo de este tipo de alternativas que ha puesto el mercado ante la sociedad. Son muchos los temas de debate, son muchos los temas sociales, pero totalmente convencida, y la respuesta ha sido así, que bajo la ley de aprovechamiento del cannabis para uso médico y terapéutico, la gente lo está asumiendo, o la mayoría, digamos, lo está asumiendo desde esa parte de tener una alternativa más al momento de que podamos tratar con estos productos que ya están identificados a nivel mundo, 23 estados de Estados Unidos, en Europa, Irlanda, Dinamarca, España, en América Latina, Chile, Uruguay, Colombia, que el Ecuador se abra también para debatir estos temas dentro de la legislación, en donde personas con cáncer, epilepsia, glaucoma, problemas neurológicos pueden tener una alternativa más, incluso más adquisitiva, porque es menos costosa. Por lo tanto, abres el mercado de la adquisición para que la gente pueda beneficiarse de este componente. Y haciendo este énfasis en que el uso del cannabis, como lo dice el nombre del proyecto de ley, sería con estos fines médicos y terapéuticos. Por eso es que fuimos hasta muy cuidadosos hasta que el título sea absolutamente claro, para que no quede dudas de las finalidades de esta ley, y tampoco quede dudas de nuestra lucha permanente frente al tema de la prevención de drogas y del control irrestricto hacia toda forma de microtráfico en el país. Brevemente, señora presidenta, usted hacía énfasis en que hay todavía muchos temas de orden social que ameritan debate y discusión. Entre esos, por ejemplo, también la ley de parto humanizado, asimismo de su autoría. Bueno, eso ya estamos a la espera de que la comisión pueda aprobarla en primer debate. Creemos que es una ley que no solamente
reivindica el derecho de la mujer de decidir de qué forma quiere dar a luz, sino que también plantea otro tipo de violencia que en nuestro país no había sido debatido y que qué bueno, y me alegra muchísimo que a través de esta ley haya empezado un debate fuerte sobre el tema de la violencia obstétrica, y ojalá esto cada vez más sea concientizado tanto desde el área médica como desde el área social, para hacer una cohesión en cuanto a las posibilidades de que se respete todos los derechos de la mujer, del recién nacido, de la familia. Cuando estamos hablando del tema humanitario, hablamos o del parto humanitario, estamos hablando de que la familia es partícipe de ese hecho, de que cuando nace un recién nacido no es solamente el acto fundamental para la madre, sino para todo su entorno familiar, y eso es lo que tiene que ser precautelado, además de que recoge muchísimos protocolos y sugerencias por parte de la Organización Mundial de Salud y protocolos internacionales. Pues eso tiene que aterrizar al sistema integral de salud, no solo pública, sino privada, donde es en lo privado donde hemos visto un poco ya con los indicadores, un poco más de abuso en formas como el parto inducido frente al parto vaginal, hasta por su diferencia en temas de costos, que nos lleva a pensar que también ha habido una mercantilización del parto. Una suerte de negocio alrededor de aquello. Así es. Y que no se trata de satanizar, como se lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la cesárea como una práctica. Yo lo haría mal si es que fuera así. Yo mismo tuve 2 partos por cesárea. Mis hijos nacieron por cesárea, y no se trata de satanizar la práctica, se trata de regularle y de poner más conciencia. Porque una cesárea es una operación de altísimo riesgo, que debe ser únicamente bajo la concepción de precautelar la vida de la madre o del recién nacido bajo amenazas inminentes de su pérdida. Ahí es donde la cesárea surte efecto, pero no, insisto, esa mercantilización que se ha hecho de la cesárea en el sentido de poner muchos mitos alrededor del parto. Entonces, claro, una madre primeriza que no ha tenido mucha formación sobre el tema de su parto, que el médico le diga, no sabes qué, te toca cesárea, pero no, yo quiero, no, es que te va a doler, vas a tener muchos dolores, no estás lista, tu niño es demasiado grande, una serie de cosas que terminan a la mujer poniéndole tantos miedos que accede justamente a una cesárea sin muchas veces, y sin muchas veces necesitar una cesárea. Entonces yo creo que eso es parte del sistema de educación también que hemos inventado, de los controles prenatales, de que estemos en capacidad de compartir muchísimo los conocimientos al respecto, y que siempre al final del día sea la decisión de la mujer la que permite identificar qué tipo de parto tener en el sistema público o en el sistema privado de la salud. Señora Presidenta, nos quedan unos pocos minutos nada más. Estos 2 últimos temas de los que hemos hablado, la ley para el uso del cannabis con fines terapéuticos, así como esta ley de parto humanizado, están en trámite al interior de la Comisión del Derecho a la Salud, así como también el Código Orgánico de la Salud, que todavía no aterriza su discusión en el Pleno de la Asamblea. Quiero ligar esto un poco con los temas trascendentes y en los que mayor énfasis se pondrá en este último tramo del año o hasta mayo ya del 2017. Si bien es cierto, el Código de Salud está dentro de la agenda legislativa, también debemos ser conscientes de que es un código que tiene que ser muy bien pensado y muy bien organizado, porque recoge todas las normativas de salud que para nosotros es palabra mayor cuando se trata del tema de garantizar los derechos de la salud frente a la población. Entonces eso tomará el tiempo que tenga que tomar, no tenemos apuro, queremos hacer realmente que las normas, y especialmente uno de los ejes a los que hemos apostado, que es la codificación de las normas, pues pueda representar realmente, poner a vanguardia también muchísimo de los temas y la unificación de los temas relativos a la salud en el país. Así que eso seguirá, pero en la agenda legislativa tenemos muchos temas aún. Es decir, en la agenda legislativa está la aprobación de estos códigos que están en consulta prelegislativa, pero se suman otros más, como es el Código Administrativo, el Código de Comercio, que también están tramitándose a nivel de las comisiones. Tenemos en tratamiento, como decía, las leyes de reactivación económica. Y en ese sentido vamos a seguir promoviendo más bien que el debate frente a la agenda legislativa corresponda justamente a esa seriedad, a esa incorporación de temas que nos permitan que la legislación ecuatoriana avance. Hemos tenido muy buenas respuestas por parte de nuestras participaciones en instancias interparlamentarias cuando compartimos la legislación con otros países de la región y del mundo. Nosotros sin duda alguna tenemos muchos temas a la vanguardia que han sido compartidos y que ha sido de interés de muchos de los países. Y tal como eso tenemos que seguir pensando cuáles son los temas que nos permitan a la legislación precautelar los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Uno de esos temas, por ejemplo, será la Ley de Movilidad Humana, que ya genera expectativa en la comunidad internacional. Y que eso ya lo estamos tratando durante algunos meses,
Esto lo hemos hecho no solamente desde la Asamblea, sino en una gran coalición y en una minga siempre entre nuestras asociaciones de migrantes, entre los migrantes retornados, entre los asambleístas. Recordemos que somos uno de los pocos países que reconoce la representación a través del voto también de nuestros migrantes, es decir, tenemos 6 asambleístas que representan a los migrantes. La participación de ellos ha sido fundamental. Organismos de cooperación como el ACNUR, que tienen una gran experiencia en esto, incluso ellos están expectantes porque sería la primera norma a nivel mundo que garantice a través de la legislación la movilidad humana como un derecho universal, y eso también merece una gran atención por parte de estos organismos que trabajan el tema migratorio a nivel mundial. Entonces yo creo que va a ser una muy buena respuesta también de esta gestión el entregar la ley de movilidad. El acuerdo comercial con la Unión Europea, y con esto cierro. Bueno, ese es un tema que todavía no lo tenemos en la legislatura, estamos muy expectantes, por supuesto. Claro que sí. Es una apuesta que el Ecuador ha hecho dentro de su modelo económico y de relacionamiento internacional. No creemos ni vamos a creer en los tratados. No hay tratados porque no hay países de primera y de segunda. Aquí hay acuerdos en la mesa en igual nivel. Y Ecuador es un país con soberanía que ha planteado los temas en base a sus necesidades, igual a otros países con sus propias soberanías. Por lo tanto, en ese marco hemos precautelado y vamos a ser siempre muy claros en precautelar nuestros principios como país y principalmente el principio de soberanía. Y esperamos pues que este acuerdo con la Unión Europea, que tiene muy expectante sobre todo al sector primario exportador, para garantizar en nuestra legislación que realmente nuestro desarrollo pues puede ser óptimo. Pero no es la única alternativa, y yo quiero hacer énfasis en esto porque no es que hemos estado esperando solamente de ese acuerdo para potenciar nuestra exportación. Hoy hay, gracias a un avance en relaciones comerciales del Ecuador con muchos países del mundo, que nos ha permitido diversificar nuestra exportación y aumentar nuestra exportación. Esta asamblea ha sido también quien ha aprobado muchísimos tratados comerciales entre países, así que lo vamos a seguir haciendo con esa lógica de exportar más y que nuestro país conozca las maravillas de productos ecuatorianos que hemos hecho en Ecuador y que seguiremos haciendo, por supuesto. Correcto, señora Presidenta. Y bueno, de esta manera estamos llegando ya prácticamente a la parte final de este programa, en el que, reiteramos, hemos hecho un balance del trabajo legislativo de este primer semestre del 2016. Gracias a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, por habernos acompañado. Gracias, Belkis. Un saludo muy especial y siempre un abrazo fuerte a todos nuestros televidentes. Gracias por seguir la señal de TVL Legislativa. Amigos, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos a permanecer en la sintonía de los medios legislativos.